¿Y si te dijera que tu mente no necesita más soluciones, sino más silencio? Has estado luchando con tus pensamientos, corriendo detrás de la claridad, pero tal vez lo único que necesitas es detenerte. Respira, quédate, mira lo que pasa cuando dejas de agitar el vaso. Una vez escuchó una historia, que la mente es como un vaso de agua turbia. Cuanto más la agitas, más turbia se vuelve. Pero si la dejas en reposo, la suciedad comienza a asentarse. La claridad no viene del esfuerzo, sino de la quietud. Esa idea se quedó con él, no como una cita, sino como un lente, una forma de verse a sí mismo, porque durante la mayor parte de su vida estuvo agitando el vaso sin parar, pensando demasiado, analizando en exceso, haciendo de más. Todo en nombre de entender las cosas. Creía que si pensaba lo suficiente, podría resolver su ansiedad, que si se movía lo bastante rápido, podría escapar de la confusión. Pero cuanto más corría, más turbio se volvía todo, hasta que un día, simplemente, se detuvo, no porque tuviera un plan, sino porque estaba agotado, demasiado cansado para resolver, demasiado cansado para seguir empujando. Se sentó, cerró los ojos y no hizo nada, y algo extraño ocurrió. El ruido no desapareció, pero se volvió más tenue. Sus pensamientos no se esfumaron, pero dejaron de gritar. Por primera vez en mucho tiempo, no sintió que se ahogaba en su propia mente. Se dio cuenta, quizá la respuesta no sea pensar más, quizá sea estar más quieto. En los días que siguieron, no persiguió la claridad, la esperó, no pasivamente, sino con paciencia, como quien observa cómo deja de llover o cómo se enfría el té. Aprendió que los pensamientos, como el lodo, suben cuando se alteran pero caen cuando se les deja en paz. Así que incorporó el silencio en su día. Unos minutos por la mañana. Una pausa antes de responder. Una caminata sin auriculares. Al principio se sintió extraño, improductivo, pero poco a poco, su agua interior empezó a aclararse. Pudo ver sus preocupaciones con más claridad, no como verdades, sino como patrones. Comenzó a reconocer cuáles pensamientos eran reales y cuáles solo eran sedimentos revueltos. Dejó de luchar contra ellos, simplemente los dejó asentarse. Las personas a su alrededor notaron el cambio. «Te ves diferente», le decían, más liviano. No había resuelto su vida, pero había creado espacio en ella. Una noche, escribió en su diario, «La claridad que estaba persiguiendo siempre estuvo debajo, solo necesitaba dejar de agitar». Comenzó a confiar en que su mente se calmaría si dejaba de interferir. Así que, en lugar de reaccionar de forma exagerada a cada pensamiento, los observaba, como nubes que cruzan el cielo. Se dio cuenta de que no todo pensamiento necesitaba una respuesta, no toda preocupación necesitaba una solución. Cuanto más observaba, más veía un patrón. Los pensamientos más ruidosos eran, a menudo, los menos verdaderos. Voces urgentes que prometían desastre si no actuaba, terminaban siendo nada más que miedo agitado. Aprendió a quedarse quieto, no solo físicamente, sino mentalmente, a quedarse en el momento, incluso cuando se sentía incómodo, especialmente entonces. Un día, durante una caminata larga, notó un pájaro parado en un charco, perfectamente quieto, el agua ondulando a su alrededor, aclarándose poco a poco. Le recordó a sí mismo que no necesitaba moverse para entender las cosas, solo necesitaba quedarse. Esa noche no escribió en su diario, no lo necesitaba, el silencio lo decía todo. Si esta reflexión hizo que algo dentro de ti se asentara, suscríbete y activa la campana, mantente conectado con tu calma. Comenzó a apreciar cuánto de su pensamiento anterior había sido solo ruido disfrazado de urgencia.
Pensamientos que antes se sentían como alarmas, ahora se sentían como ecos, lejanos, desvaneciéndose, inofensivos. En lugar de planear qué arreglar a continuación, prestó atención a lo que ya estaba presente: el olor del aire por la mañana, el peso de su respiración, la forma de la luz en la pared. Estos detalles, antes invisibles, se volvieron sagrados. Dejó de tratar la quietud como una pausa de la vida y empezó a verla como la forma de vivir. Su claridad ya no era un destino, era una práctica, una postura, un regreso. Y cuando el lodo volvía a subir, como a veces ocurría, no entraba en pánico, sonreía, porque ahora sabía: solo espera, solo respira, déjalo asentarse. El vaso nunca necesitó ser arreglado, solo tiempo, solo silencio, solo presencia. Ya no necesitaba grandes respuestas. Lo que necesitaba, y encontró, era espacio. Espacio para respirar antes de reaccionar. Espacio para observar sin juzgar. Espacio para dejar que las cosas sean, sin necesidad de arreglarlas. Cuanto menos agitaba el vaso, con más claridad veía las capas debajo: viejos hábitos, miedos heredados, creencias obsoletas. No eran enemigos, solo sedimentos, partes de él que ya no necesitaba cargar. A veces, aparecían recuerdos, los que antes traían vergüenza o arrepentimiento, pero en lugar de alejarlos, los observaba pasar. Eran solo pensamientos, no hechos, no profecías, solo la mente, haciendo lo que hace. Empezó a entender que la claridad mental no era un estado perfecto, era un ritmo, una forma de volver al equilibrio cada vez que la vida agitaba el vaso. Cuanto más confiaba en ese proceso, menos temía la turbiedad. Y en esa calma, encontró una especie de valentía, no ruidosa, no audaz, sino tranquila, enraizada, presente. Llegó un día en que el agua dentro de él se sentía clara, no porque la vida se hubiera vuelto fácil, sino porque había dejado de hacerla más difícil. Pasaba su día con una intención tranquila. Las tareas no se sentían como batallas, las conversaciones no se sentían como actuaciones, incluso sus errores ya no los sacudían como antes. Había aprendido a quedarse consigo mismo. Se dio cuenta de que la claridad no se trataba de saberlo todo, se trataba de saber qué ignorar. El ruido interminable, las emergencias imaginadas, el crítico interno gritando por encima de los susurros de la verdad, los dejaba pasar, no con fuerza, sino con paz. La quietud se había convertido en su brújula. Cuando todo se sentía caótico, ya no buscaba fuera, se detenía, esperaba. Dejaba que el lodo se asentara, y el camino siempre aparecía. Escribió su último pensamiento en el mismo diario con el que comenzó este viaje. La mente no se aclara cuando intentamos limpiarla, sino cuando dejamos de agitar el vaso. Y con eso cerró el libro. No porque el viaje hubiera terminado, sino porque finalmente sabía cómo recorrerlo.